Bien, como prometimos a nuestros oyentes, ibas a hacer la ruta en busca del Arca de Noé, ¿eh? Y entonces has hecho no sé cuántos kilómetros. Muchos y muchas horas de vuelo. Muchas horas de vuelo. Hasta Turquía. Son Sí. unos 4.000 kilómetros aproximadamente Hasta de ida. Hasta el extremo final de Turquía, en la frontera con Irán. El extremo este. Totalmente Vale. este, pero tocando la frontera Irán y Armenia. O sea que habéis estado en una zona caliente, políticamente hablando, y de guerra, ¿no? Gracias a nuestros gobiernos que siguen vendiendo armas a los dos bandos, porque claro, sí, aquí está el dinero, ¿no? Me decías que querías empezar con un versículo o con un... Sí, más que nada para centrar básicamente todo lo que fuimos a ver allí, a comprobar in situ. Y es un texto bíblico que aparece en el relato de Génesis, capítulo 8 y versículo 4, que hace referencia a todo el proceso del diluvio y que nos dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y bien, ¿por qué he querido leer este texto? Pues sencillamente, si hacemos una comparación sobre distintos relatos épicos sobre un diluvio que ha habido a través de muchas culturas diversas, básicamente enseguida la gente piensa en el relato de Gilgamesh, etc., nos damos cuenta que todos los relatos que hay en este mundo difieren, tratan sobre lo mismo, pero difieren en detalles. Y curiosamente, el único relato que hay sobre el diluvio que sitúa todo lo que aconteció en un lugar es precisamente el monte Ararat, que aparece en la Biblia. Evidentemente, no solamente hubo el diluvio en esta parte, sino que fue un diluvio universal. Y por lo tanto, en otras zonas remotas, como podría ser en este caso Australia, América, probablemente también había habitantes que también vivieron este diluvio en sus carnes. No por ello tenían que haber desaparecido totalmente, sino que lo podían relatar. Entonces, es claro, desde su punto de vista, aquello fue también un diluvio universal. Bueno, si nos ceñimos al relato bíblico, todo el mundo pereció, excepto 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ya lo sé. Después de salir del diluvio, los 3 hijos tuvieron descendencia y gracias a esa descendencia que se fue esparciendo por todo el mundo, el relato, ellos lo habían vivido en primera persona. Luego, claro, cada uno fue cogiendo sus matices y se fue, matizando cada vez menos y cambiando algunas de las cosas originales. Sí, evidentemente. Sé que en la parte, me parece que es de Bolivia, hay gente que está hablando una mena de idioma o dialéctico que es originario precisamente de Europa. Entonces es toda esta zona de Turquía y así, que todos tienen los mismos símbolos y las mismas palabras. Podría ser bien descendientes, no que ellos fueran descendientes de la zona aquella, sino que hubieran sido inmigrantes que emigraron en aquella zona. Pero bueno, nos iríamos un poco del tema buscando puntos y referencias y contradicciones, y no lo queremos hacer. Quisiéramos saber vuestro viaje, por lo que estamos viendo aquí en las imágenes. No sé si puedes enfocar esta, diríamos, trozo de piedra, que de hecho es un fósil de madera, parece ser un fósil de madera. Lo digo por los que, como ha dicho Felipe, ha dicho la web, para que en esta web en estos momentos se está viendo en directo. Sí, teóricamente sí. Vale, pues entrar ¿puedes repetir? El Gran Engaño. www.elgranengaño, no con ñ, sino con ny.com/web oficial. Podéis ver el programa en directo, nos podéis oír por ordenador, y por el ordenador también, si ponéis a la web, podréis ver las imágenes que se están haciendo en directo. También podéis llamar a la radio, y si alguna persona está
cerca de Radio Vilafant, le invitamos que venga y que lo vea con sus propios ojos y lo toque con sus manos, ¿no? Sobre todo, ahora no van a ver esto exactamente porque no estamos emitiendo desde aquí. Ah, no se emite Lo que desde se está aquí. emitiendo es el sonido. Ah, el sonido, vale, La perdonar. imagen se verá luego subida en vídeo. Que no vayan allí y busquen porque ahora Vale. estamos conectados a internet. Vale, vale. Entonces estaba un poco confundido porque estamos acostumbrados a hacer todo en directo y en diferido también hemos hecho algún programa, pero no es tan agradable, ¿no? No, claro. Evidentemente, entonces ya habéis oído al compañero que dice que las imágenes se verán posterior, ¿no? Entonces aquí, a ver, el biólogo, que me conteste a mí, posible, porque todavía se tiene que tratar, Que analizar. Sí. que analizar. Ese posible trozo de madera del arca de Noé sería... Entonces, cuéntame un poquito la historia del trocito que tenemos aquí, pasado de contrabando. Y, como siempre decimos, trabajar en euro, que es lo mejor para la sociedad y para vuestros bolsillos. A ver, cuéntame la historia de este trocito de madera. Bueno, pues todo, un poco tenemos que remontarnos a los años 80, 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando Ron Wyatt, que es un arqueólogo aficionado, de hecho él es anestesista, se dedica a trabajar en un hospital, trabajaba en un hospital en Estados Unidos, y ve en una fotografía aérea de los años 60, en 1960, una fotografía aérea del ejército americano, creo que es, una imagen de lo que parece ser un arca. Esta imagen, o un barco, ¿no?, en unas zonas de Ararat. Esta imagen fue publicada en la revista Time, creo que fue también, una revista importante. Y sobre esta revista Ron vio estas imágenes y él siempre había tenido la inquietud de demostrar lo que la Biblia decía. Entonces él coge su mochila y se presenta en el arca en el año 77, con poco más que ganas de encontrarla, sin material y nada más. Entonces allí va con sus hijos y llegan a esta zona y ven el arca, ven esa forma rocosa que parece un barco, ¿no? Después de esto, pues empiezan a hacer diferentes excursiones. Durante 12 años estuvieron haciendo pruebas en la zona y experimentando y buscando alrededor de la zona del arca. Y en uno de esos viajes, de esas excursiones que hacen alrededor de la zona, encuentran una pieza de grandes dimensiones. Nosotros la medimos y está entre unos 2,80 metros de largo por 1,35 de ancho por unos 40 centímetros de grosor, 40-50 centímetros de grosor. Estas medidas se mantienen bastante homogéneas a lo largo de toda la pieza, o sea, cosa que es bastante extraña. Si te encuentras un tronco petrificado, normalmente te lo encuentras redondo entero, no te encuentras una sección de lo que parece ser corteza. Esto lo podéis ver en esta fotografía, que bueno, también la voy a poner para que sea grabada. Sí. ¿La puedes enfocar bien? Sí, creo que sí. Ahora os la... Si no, se colgarán, estas fotografías se colgarán, no sé si nos dejaréis alguna para colgarla aquí en la... Sí, no hay problema. Pues aquí veréis, ahora os la paso a vosotros, ya las podido grabar, si queréis la podéis ver. Es una pieza, yo estoy detrás para que veáis el tamaño en comparativa, es una gran pieza. Y veis cómo tiene unas aguas en superficie, muy parecidas a lo que sería una corteza de conífera, tipo secuoya o pino. Esa especie de forma de corteza se postuló, cuando estábamos allí, que podía ser pues un desgaste, un rasgado, pero cuando ves la sección ves como esa ondulación que veis en esa fotografía, esa ondulación se va viendo en profundidad en la sección de corte. O sea que es una sección, esa ondulación ya es natural de la propia pieza, no es un rasgado superficial. Entonces ahí ya te estás viendo que es una forma de corteza con un grueso, con una textura especial. Y yo personalmente me dedico al análisis de estructuras de madera antigua, de madera de edificio. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero el contexto de la textura de la madera lo tengo bastante asimilado, ¿no? Y al ver visualmente ya el contexto visual de la muestra me indica madera, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que verlo, porque si leemos, creo que es Génesis 8, 13 y 14, si podemos leer el 13 un momento, el 8:13, veremos cómo explica una cosa muy curiosa que nos va a dar aún más potencia al hecho de haber encontrado esta muestra cerca de donde el arca se aposenta, ¿no? El 8:13 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca. O sea que en ese momento, porque vemos la palabra cubierta, pero más adelante habla de ventana, y son dos palabras diferentes que indican cosas diferentes, ¿eh? Cubierta es una tapa, que es como si levanta, y entonces mira como por encima del arca y ve una zona donde se está secando, que es el monte, los montes Ararat. Y luego más adelante sigue explicando que luego se secó toda la tierra, o sea que primero ve el monte, se aposenta y luego se acaba de bajar todo el agua y luego se ve el resto de la tierra seca, ¿no? O sea que antes de aposentarse quita la tapa. Sí. Y es curioso porque es una muestra de corteza, y la corteza pues es protectora del árbol, ¿eh? Tiene una tendencia también a la estanqueidad, a la... ¿cómo se dice? Ahora solo me sale en inglés, es curioso. A veces hablando inglés, pero impermeabilidad. Impermeabilidad. Sí. O sea que es una situación muy interesante que se relaciona con la cubierta, porque sería como una manera de protección a toda esa lluvia y toda esa carga quizás de piedras incluso que caían y podían rebotar. O sea, es también como el corcho, ¿no? O sea, toda esa sensación es lo que transmite esta muestra, ¿no? Que si estamos hablando de la cubierta del arca, ahora mismo tendríamos aquí delante una muestra de lo que sería la cubierta del arca. Y eso es lo que vamos a intentar analizar. Coger muestra, cortar un trozo, ver el análisis químico, ver cuál es la sección fina, ver si podemos analizar la citología, o sea, la célula del árbol, a ver si es mayor o menor que la actual, ver si hay anillos diferenciados o no. En principio no tendría que haber anillos diferenciados por el crecimiento antediluviano, el cual era subtropical, como en el trópico de ahora. En el Amazonas, por ejemplo, tú crece un árbol y no hay anillos diferenciados. Es todo macizo. No es como aquí que se ve los años, teóricamente los podemos medir los años por los anillos. Porque marcan los inviernos. Sí, claro, la contracción y la expansión. Pero ese trocito de madera, la tapa que tú estás enseñando, realmente pesaría lo suyo. Pesa lo suyo. Bueno, ahora porque es de piedra, pero... No, antes también. Y antes debía pesar. Entonces, evidentemente, o Noé era un superhombre, ¿no? O era un gigante, como se dice en algunas partes de la Biblia, o evidentemente hay algo que no se termina de entender. Lo digo por el tamaño y por el peso que tendría que tener, ¿no? Sí, ¿no? La Biblia nos indica que los antediluvianos eran gigantes. Y eran gigantes. O sea, Adán fue creado gigante, cerca de 4 metros de altura, y su mujer igual, y su descendencia, y todos los que vivían en la tierra antes del diluvio eran grandes hombres y mujeres. Vale, queda entendido esto. No, que yo debo tener muchos antepasados, porque Sí, no, bueno, hasta que no ha llegado a mí. Lo decía si querías preguntar. No, yo prefiero escuchar porque es que es muy interesante que hablen de lo que han hecho. Sí, tenemos ese trozo, luego tenemos unos trozos de cerámica. Puedes... Sí, estos trozos de cerámica los hemos traído también porque ya sabéis que aparte de este pedazo de lo que parece una piedra, cuando se ve en un principio así, siempre hemos visto que donde había también las teóricas anclas de estabilización, que también es lo que hemos ido encontrando allí, del arca, siempre justo en esos lugares, ya desde hace muchísimos años atrás, los armenios, que eran los que prácticamente estaban habitando esa zona desde hace tantísimos años, crearon lugares de culto y asentamiento, como sabiendo que verdaderamente todas esas piedras, en verdad, eran de un lugar que ellos consideraban sagrado. Y en esos asentamientos ellos tienen pues estos trozos de cerámica, como los que podéis ver aquí. Es cerámica armenia. Sí. Como podéis ver, hay muchos distintos trozos, trabajada. Hay más que no os hemos traído, incluso negra con unos ribetes y dibujos blancos,
que eso lo tendremos también en nuestro pequeño museo. ¿Esto parece un collar? Esto que veis aquí Una bola de un collar. es Una cuenta. sí, una bola de un collar. Mm. Las personas que nos guiaron por allí nos llevaron hasta unos lugares donde había tumbas, y eran tumbas